El patronato, lo que se llamó el patronato de amigos, que pusieron su firma personal para respaldar una idea, un sueño que muy pocos creían, y obviamente el sector financiero no iba a respaldar a algo que no se tenía una garantía de un ingreso futuro, y fue tanta la acogida que crecimos mucho más y logramos sacar un crédito a 3 años. Y aquí hemos tenido estudiantes y recién egresados que utilizaban el barco para que antes de irse a su verdadera rumba pasaban por acá, y entonces se aprovechaba para encontrarse, y este era el punto de encuentro. Tú estás aquí de puro disfrute. Esto es Sí. Totalmente voluntario, es un gusto personal. ¿Uno cómo hace para medir esas dos partes? Bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast Entre Amigos. Empezamos este 2024 con un invitado muy especial. Ha sido parte activa de nuestra asociación. Hoy pertenece al capítulo de INANDES y queremos que le den un fuerte aplauso a Juan Enrique Castañeda. ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias, muy buena tarde. Gracias a todos ustedes por estar aquí en esta entrevista. Ay, Juan, me encanta. Estuvimos planeando este espacio durante meses. Dios mío, estas agendas están muy apretadas. Sí. No, pero bueno, lo más bonito y lo más importante es poder compartir estos espacios para que todos los afiliados pues puedan motivarse y sigamos creciendo en nuestra comunidad. Totalmente. Mira, Juan, que yo este año cumplo poquitos años en la asociación en comparación a otros grandes saberes de Uniandinos. Yo este año cumplo 3 años. Y en mis 3 primeros años en Uniandinos te puedo decir con total transparencia, uno, esta asociación y la comunidad que la conforman lo enamoran a uno, sea uno parte activa, seas voluntario, seas parte del equipo gerencial, esto enamora totalmente. Y hoy yo creo que soy lo que soy dentro de esta empresa es gracias a la transferencia de conocimiento, de historias, el legado, la construcción histórica de todo lo que hoy tenemos, pero esto no toda la vida ha sido lo que hoy conocemos como nuestra sede nacional, 4 regionales, comunidades internacionales. Y hablando, antes de empezar esta entrevista contigo, tú llegaste muy chiquito a la asociación, muy chiquito en edad, creo que nunca has sido chiquito en altura, pero de edad tal vez sí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a Uniandinos? Yo tenía 23 años, porque ya me faltaban 2 semestres para terminar. Comencé como estudiante que le permitía a uno ingresar a la asociación, y fueron muchas cosas muy bonitas, como tú dices, precisamente esa motivación, ese calor humano de los compañeros y de los afiliados que veían un poco más de buscar un objetivo común, sino sencillamente era traspasar esas fronteras de la universidad y seguir de cierta forma con un cordón umbilical, un contacto, un nexo que nos uniera en torno a lo que quisiéramos. Entonces eso así fue como comenzamos más o menos sobre esa edad. Bueno, ¿y quién te contó de la asociación? Me empezó a contar varios de nuestros fundadores, entre otros Carlos Alberto Jaramillo, quien era presidente de la asociación en esa época cuando me gradué, y lógicamente algunos líderes del capítulo de Ingeniería Industrial, con los cuales se empezó a gestar y motivar, porque existía una oficina de Uniandinos, específicamente en el departamento de Ingeniería Industrial, existía una oficina que colaborábamos con todo lo que tenía que ver con personal que necesitaba emplearse en algunas empresas. Entonces la oficina de empleo, un pequeño periódico que teníamos en la universidad, y así comenzamos haciendo parte del ecosistema de Uniandinos. Y entonces digamos que hubo muchas cosas, y obviamente todos los compañeros, y el gran evento era el día de los grados. Nos tenían de todo, nos tenían comida, nos tenían la tarjeta de una vez
para empezar a pagar la cuota de afiliación con X banco de su época y empezar a motivar, pero lo más importante era hacer actividades que nos congregaran y que todos estuviéramos unidos. Eso que tú dices creo que es muy poderoso, y si bien todos nuestros capítulos profesionales tienen el espíritu uniandino supremamente impregnado en su ADN, yo creo que uno de los aspectos a destacar más importante de INANDES es este activismo y esta conformación de comunidad, ¿no?, totalmente estructurada desde sus primeros días. Sí, porque siempre, gracias a la pluralidad que la universidad nos permite hacer varias actividades al tiempo, es decir, no solamente su carrera, sino hacer otras cosas y mirar otras materias, y el hecho de que uno cambia de compañeros cada semestre le permitía conocer a otras carreras y otras profesiones, y eso hace que cuando acá en la asociación tenemos capítulos de afinidad, pues uno va encontrando otras cosas complementarias a su parte técnica, y eso hace que entonces uno mire esa esencia de lo que nos une, que no hay que dejar perder, que es esa unión, esa camaradería, esa motivación por llegar, no sé, a una actividad específica, por ejemplo de golf. Entonces, ¿qué es lo que nos motiva a estar ahí y hablar y toda la cosa? Entonces, eso motiva mucho. Maravilloso. Bueno, en los años 80, ¿a qué sede de Uniandinos llegaste? No vas a decir el 80 claro. Y qué, para no arreglar toda tu edad, pero sí. En los 80 eran. Sí, básicamente después de la calle 18 empezamos a buscar casas, y se empezó las directivas de Uniandinos a mirar en dónde podíamos reunirnos. Nos prestaron una casa pegada, que era del Banco de Occidente, que queda sobre la 15, pero finalmente se compró una casa en la calle 69, abajo de la carrera séptima, más o menos como con octava novena, y fue una casa muy bonita porque fue de las primeras locaciones que se permitió instalar la Galería Espacio Alterno, que fue algo muy importante y muy icónico, que no se tenía ni para una asociación, ni en ese momento, digamos, habían las grandes galerías, pero le permitía a los egresados de la universidad mostrar sus obras y hacer unos eventos bonitos en compañía, lógicamente, de los de su profesión. Maravilloso, que eso ahí también hay que hacerle la mención a María Teresa Guerrero, toda una pionera, icónica, una mujer demasiado líder y demasiado avanzada para su época. Sí, total, porque no solamente pues conformaba el comité de la curaduría o de la definición de muchas cosas, sino que ella fue una de nuestras presidentes de la asociación, que en un conjunto de amigos y de presidentes proyectaban la asociación para un futuro. Qué lindo que lo digas, la proyección de Uniandinos. Creo que has pasado por todo este arduo camino, son casi 30 años, es que sí, también son articos. No había hecho esas cuentas, y bueno, pues digamos que he podido vivir ese crecimiento de los afiliados, porque cuando comenzamos en la calle 69 no éramos más de 2.500 afiliados, y empezamos a crecer, y ya cuando estamos aquí en la calle 92, que fue un proyecto muy bonito por un origen y sobre todo un respaldo muy importante del patronato, lo que se llamó el patronato de amigos, que pusieron su firma personal para respaldar una idea, un sueño que muy pocos creían, y obviamente el sector financiero no iba a respaldar a algo que no se tenía una garantía de un ingreso futuro. Pero estos personajes y muy ilustres del patronato nos apoyaron y nos ayudaron, y fue tanta la acogida por muchas cosas: el sitio, la zona, la casa, lo icónico que era la casa para ese entonces, porque es una casa de conservación nacional, de una familia prestante, que crecimos mucho más y logramos sacar un crédito a 3 años, que por ese número creciendo de afiliados logramos pagar en año y medio. Entonces eso es algo
que no está escrito y que gracias a esa unión y cada vez más entonces empezamos a desarrollar con varios amigos diferentes, no capítulos, sino comités. Y entonces empezábamos a hablar, bueno, ¿y qué más hacemos acá? ¿Y qué más hacemos acá? Y entonces empezamos a generar muchas actividades y empezamos a generar grupos, por ejemplo, el de ciclismo. Y entonces ahí fue cuando comenzamos a hacer un grupo de aexandes de ciclismo que recorriera las carreteras los fines de semana, y eso lo hacíamos gracias a que éramos afiliados de la asociación. Maravilloso. Mira que, digamos que uno pensando, hoy toda la historia es linda, no, esto sueña hermoso, pero me imagino que en el transcurrir, o sea, los puntos álgidos, los picos de angustia, el no crecimiento exponencial de afiliados, son todos los baches que uno puede tener en el camino. ¿Tú cómo los vivías en algo que no es tu trabajo? Que si tú estás aquí de puro disfrute, esto es... Sí. Totalmente voluntario, es un gusto personal. ¿Uno cómo hace para medir esas dos partes? Sí, primero pues tener el gusto y esa filantropía de ayudar a los demás de alguna arista que hacen que uno se potencie en muchas cosas. Segundo, el ser organizado, que me enseñaron de mi carrera a hacer mucha planeación, y me tocó aprender a hacer planeación cuando almorzaba, cuando comía, cuando dictaba clases, cuando estaba en mi trabajo regular y además cuando programaba las reuniones para Uniandinos. Entonces, es cierto, no ha sido fácil, sobre todo porque a veces muchos de los compañeros pues todos trabajábamos y no teníamos tiempo, entonces pues siempre nos tocaba después de las 6 de la tarde, y a veces en esos primeros años nos daban las 11, 12 de la noche trabajando en pro de la comunidad. Y pues bueno, pues en esa época estaba soltero, entonces podía dedicarle más tiempo a la asociación, y pues digamos que había la compensación porque también había momentos culturales en donde podíamos degustar alguna cosa o había un esparcimiento donde nos inventábamos una actividad para unirnos y ya. Qué lindo es el espacio del disfrute en medio del voluntariado. Esto es muy gratificante. Bueno, tu historia en Inandes. Inandes, hoy por hoy, el capítulo de profesional más grande de la asociación, más del 10% de nuestros afiliados pertenece a él. Siempre lo decimos como comentario interno, lindo, gente de Inandes, gente divinamente. ¿Cómo ha sido tu transcurrir por el capítulo? Bueno, comencé en Inandes, comencé siendo miembro de la Junta, un semestre antes de haberme graduado, y ahí seguí como por un espacio de 2 años. Luego fui el tesorero, el que llevaba las cuentas, porque en esa época cada capítulo llevaba sus cuentas y no había una contabilidad centralizada como la tenemos hoy en día, muy, muy organizada y juiciosa. Y en ese entonces lo que hacíamos era avanzar con las actividades, y más adelante de tesorero, entonces ya pude ser vicepresidente, luego presidente, y al ser presidente de la asociación ya llevábamos 15 años, por lo tanto nos reuníamos, siempre hacíamos un evento de homenajear a los presidentes anteriores, entonces manteníamos esa unión con todos, no los dejábamos ir y mirábamos hacia adelante, y además le hacíamos seguimiento a los egresados en qué empresas estaban para que pudiéramos nosotros estar a la vanguardia, que nos dieran algunas conferencias, algunas consultorías, para que estuviéramos siempre a tono de los avances de la profesión, pero también lo hacíamos con una doble intención, y era que nos apoyaran en los eventos. Entonces pues nos patrocinaban de una u otra forma. Muchos años Orlando Cuéter nos patrocinó con Ron Tres Esquinas, y eso fue fenomenal, entonces con todo lo que eso implica, y ahí fuimos creciendo. Después se creó como una carrera para todos los que entrábamos a ser miembro de Junta de Inandes, en donde pasábamos
de ser miembro, vicepresidente, presidente y luego vocal de la Junta Directiva Nacional. He estado en repetidas ocasiones como miembro de Junta Nacional y al interior de la Junta Nacional, pues ya dependiendo del tiempo que uno quiera, he conformado por muchos años el comité financiero y en algunas ocasiones el comité educativo. Pues he sido vicepresidente de capítulos en 4 ocasiones y bueno, pues vamos a seguir adelante en la medida que podamos y que los compañeros y los electores quieran que sigamos en esta senda de crecimiento, porque ahora pues tenemos unos retos mayores, no solamente nacionales sino internacionales y con las comunidades, que tenemos que buscarnos de todas las aristas y así como existe en el gobierno nacional y en otras partes donde hemos permitido diferentes culturas, diferentes personas, pues también tenemos que hacerlo nosotros y tenemos que ir más allá del deber, como decía uno de nuestros lemas, en el cual tenemos que integrarnos mucho más y por eso es importante que la voz de Uniandinos se sienta no solamente aquí en los muros de la 92, sino que también sea un aporte importante para las entidades distritales, nacionales y gobierno nacional, ¿por qué no? Que sea así como se tiene la Sociedad Colombiana de Ingenieros, entonces también la Asociación de Egresados de las Profesiones, porque en determinados momentos hemos sido consultados para algún punto importante. Me acuerdo mucho que en la presidencia de César Gaviria, él estuvo acá y nos pidió varios conceptos de varias cosas de la asociación y en fin, otras personalidades y alcaldes, que lo que hace es que nosotros podamos aportar desde cualquier orilla pues los conceptos que se necesita con las profesiones. Maravilloso. Hay una pregunta que es muy recurrente, que alguna vez la debatíamos con alguien y es como ¿qué cambiarías de tu pasado? Y se abría toda una discusión y era que tú hoy podrías responder eso desde la virtud que tienes del conocimiento y que estás juzgando a un otro desde una posición de poder importante. Tienes más años, tienes más experiencia, puedes analizar las cosas desde otra perspectiva. Sin embargo, hoy ya no eres ese mismo muchacho de 23 años, sino que tienes muchos muchachos de 23 años a los cuales les transfieres el conocimiento. Hoy, a los nuevos afiliados de Uniandinos, en diciembre tuvimos los grados, seguimos celebrando esta semana o la semana pasada fue los de medicina. ¿Qué le dirías a los nuevos uniandinos para enamorarlos de esta asociación? Bueno, les diría que pues la esencia de donde uno hace las cosas y es disfrutar la vida dándole un espacio pequeño a la asociación. Siempre, y lo digo porque pues también estuve en esa posición en donde en determinados momentos no tenía tiempo por estar trabajando y acelerando y buscando el crecimiento profesional, pero siempre hay un espacio de un alto en el camino y aquí hemos tenido estudiantes y recién egresados que utilizaban el barco para que antes de irse a su verdadera rumba pasaban por acá y entonces se aprovechaba para encontrarse y este era el punto de encuentro y ya se iban un poquito con algunos ingredientes en la cabeza y seguían para adelante. Pero entonces yo les diría es, sáquenle un tiempito a la asociación porque sí se potencia mucho, la unión hace la fuerza y eso es lo he podido comprobar aquí en la asociación de muchas formas, no solo creando amigos, sino relaciones, networking. Y hoy que el mundo está globalizado, algo que no pude tener la oportunidad completa, aprovecharía un poco más algunos viajes o encuentros internacionales, de tal forma que uno lo que podría revisar y mirar es venga, voy a una universidad en el extranjero, voy a algunos otros espacios en el extranjero para venir y aportar al país y decir, mire, potenciémonos más rápido, ¿sí? Y ejemplos hay muy bonitos, así como hemos tenido personalidades del gobierno que le apoyan y le aportan
conocimiento a México en ciertos temas de seguridad nacional, porque nosotros vamos más adelantados o hemos sufrido más, o como se quiera decir, pero nos podríamos potenciar mucho más y al ser como la punta de Sudamérica, podemos ser más ejemplo para ayudar a muchas más personas y me disfrutaría más la vida. De pronto me faltó más tiempo para gozar más, pero ahí sigo en esas. Era ambicioso, ¿no? Ambicioso, un poco. Sí, claro. Listo, eso es lo que le dirías a los nuevos. Y a tus pares, porque, digamos, al trabajar con todos los afiliados, la pasión que sienten por esto es absurdamente increíble. Y entendiendo ya el trasegar que han tenido que pasar por los últimos, que de verdad no son pocos, 79 años cumplimos este año. Duro. Y el periodo de vida de los afiliados que hoy son fundadores, líderes de capítulos, miembros tan activos, pues es un periodo largo. Tu caso, 30 años, 20 años. Son 20 años de muchos, muchos altibajos, muchas victorias también. Hoy, ¿cómo sientes que es ese proceso de resiliencia para personas que dan todo de manera desinteresada y voluntaria para esta organización? Es una pregunta un poquito difícil porque, pues sí, pues digamos, se han tenido etapas duras en donde en las sesiones de junta directiva que nos daban 1, 2 de la mañana y seguíamos ahí, listo, y nos vemos dentro de un mes y nadie hacía caras largas y seguíamos adelante por unos objetivos. Yo creo que hay que rescatar otra vez eso, es decir, la camaradería, el pensar en los demás, en que el afiliado sea el centro de las actividades que queremos desarrollar y hacer. Pero la vida nos puso una prueba y fue la pandemia. Y en ese momento que estaba como vicepresidente de capítulos, se pudo demostrar que la asociación traspasó y superó esas vicisitudes que se nos presentaron en un sector donde se cayó la hotelería, se cayeron los servicios, se cayeron los estadios, las aglomeraciones de gente, y resulta que nosotros pasamos de 50, 60 actividades mensuales a más de 300. Y entonces triplicamos el número de afiliados, lógico, ya era una forma virtual y demás, pero la gente estaba esperando su videoconferencia, su teleconferencia, su espacio, que incluso tuvimos de muchas formas. Entonces se hacía yoga virtual, se enseñaba a hacer comida de sushi virtual, se hacían asambleas con cata de vino virtual, y todo eso lo aprendimos a hacer y yo creo que nos hemos ido cambiando y transformando. Yo creo que todos de diferente forma. Hay unos que suspenden un momento, hay otros que toman otro impulso y vienen de otra forma. Yo creo que lo más importante es mantener esa llama viva que nos hace no dejar de olvidarnos que esto surge y nace es por nosotros, los afiliados, y que no solamente la administración y el ecosistema se vive por nosotros, sino que gracias a que los afiliados estamos al frente de esto, es que nos llaman de diferentes asociaciones, diferentes universidades, no solamente de Colombia, sino del exterior, para ver cómo es el ejemplo, qué es lo que estamos haciendo. Y a veces uno tiene que decir pues que no ha hecho nada más que unirnos, ¿sí? Pues hay muchas cosas detrás. Hay que, nosotros en la historia habramos hecho juiciosamente unos 10 estudios de mercado, con los cuales hemos podido aprender cuál es la caracterización para todos y cada uno de los afiliados. Y aquí ha habido grupos de todo. Existió un grupo fenomenal y exitosísimo que se llamó Solterandes. Y entonces eran 20 personas hasta que el presidente y vicepresidente se casaron y ya se acabó el grupo, pero cumplieron su objetivo. Y entonces aquí ha habido grupos y cosas que hemos tenido, desfiles de modas, hemos tenido la porra taurina, hemos tenido eventos de diferente índole, pero le llegamos a lo que quiere el afiliado disfrutar. Hemos hecho unas 3 o 4 olimpiadas juiciosas y lo que pude observar en las olimpiadas es que es público que normalmente no viene a visitar la casa.
está es pendiente porque le gusta jugar ping-pong o le gusta natación y pues nada que ver con la casa, entonces pues eso será pues más adelante donde podamos tener un edificio, un nogal sin piscina, y entonces pues eso será una cosa muy buena que todos nos vamos a beneficiar porque vamos a tener diferentes espacios que los afiliados van a poder disfrutar para futuro. Maravilloso. Mi querido Juan, pues no te robo más tiempo. Agradecerte de verdad infinitamente por todo lo que le brindas a esta asociación. Estoy segura que vamos a co-crear muchísimas cosas más. Lo que te digo, hoy ustedes los afiliados obviamente impactan su comunidad y hacen crecer a sus colegas, a sus camaradas, todo ese tema, pero también no sabes cuán importante es el impacto que uno como parte del equipo gerencial se lleva y toda la sabiduría que uno adquiere estando al lado de ustedes trabajando. Entonces, agradecerte infinitamente por todos los proyectos que hemos desarrollado y aplaudir todos los que vengan. Bueno, pues muchas gracias, y si me permites esta no tan corta despedida, pero la idea sí es que gracias a ese tesón que los empleados le han puesto a la asociación, hacen que cada quien encuentre su espacio y podamos incluso potenciar esas ideas maravillosas que por conocer a diferentes afiliados dicen, venga, ¿y por qué no desarrollamos esto que hicimos en otro capítulo y nos potenciamos más y desarrollamos mejores ideas? Y entonces resultan unas cosas maravillosas que uno en otra hora o solamente con los mismos 20 amigos de una profesión no lo hubiéramos logrado si no hubiéramos tenido un conglomerado, como tú dices, de más de 38 capítulos, que eso es algo muy, muy importante. Pues a ti te agradezco mucho por este espacio, por permitirme expresar que tenemos mucho aliento para más adelante. Muchísimas gracias a todos los afiliados. Disculpen por esta pequeña entrevista, pero que es muy motivadora para seguir adelante con mucho dinamismo, porque tenemos mucho más uniandinos para adelante. Muchas Así gracias. va a ser. Bueno, gracias a ti.